A mi derecha, el consejero de Industria del Cabildo, Manuel Fernández Vega, y un servidor intentaremos darles también pues, la visión desde el Cabildo Insular de Tenerife de los datos que arroja esta primera entrega de la radiografía económica de nuestra economía en el comienzo del año 2024. Como siempre, también será desagregada por sectores productivos y también con un balance del saldo que arroja el mercado laboral en la isla. Ya sin más dilación, por tanto, le cedo la palabra en primer término a doña Lola Pérez, que creo que tiene también ya una proyección preparada. Perdone, pero es que no, lo que han puesto es el boletín, no el PowerPoint. Voy a ver si lo localizamos. Entonces, pues no sé, si quieren le damos paso a otro. ¿Lo reajustamos? Porque vamos, los datos, por mí yo le diría, pero todos los datos imposible de... Espere, a ver. Sí, vamos. Nos deja un si segundo no, puede nada más. Si presentar Santiago a lo mejor y yo... Si les parece, para no interrumpirlo, lo vamos haciendo así. No sé si tardaremos mucho. Efectivamente, las cosas en directo. No, que la casualidad que al verlo... Lo tenemos, parece. Vamos allá. Qué suspense. Sí. Recuerda el parón de anoche sin resultados electorales hasta que cerraron los colegios. Es verdad, la cuenta atrás, ¿no? La noche fue un flip-flap. Lo bueno es que de golpe se ponía y era el 99% de... ¿no? Y ya está. Vamos allá. Perfecto, pues parece que sí, ya disponemos ya de la presentación correcta. Exacto. Ahora, ¿no? Pues Lola, ya sin más dilación, todo tuyo. Disculpen por la breve interrupción. Bueno, pues gracias, vicepresidente, gracias, consejero, presidente de la Cámara. Bueno, pues gracias a todos ustedes y como siempre vamos a tomarle el pulso a la economía de Tenerife a través de este boletín de coyuntura trimestral, que en esta ocasión coincide con el arranque del año y podemos decir que el arranque del año del 2024 en Tenerife ha sido muy bueno en términos de actividad económica y en términos de empleo, que son dos de las variables más importantes desde el punto de vista económico, ¿no? Lo vemos en muchos datos, tanto sectoriales como del mercado de trabajo. Y es verdad que algunas actividades económicas están marcadas por la estacionalidad, como es el caso del sector comercial, que después de la campaña de Navidad suele sufrir una moderación en el número de empresas creadas o en el número de empleos que contrata para hacer frente a esa campaña. Pero si vemos los datos en términos interanuales, vemos cómo el sector pues sigue creando mucho empleo. Es verdad que en términos de número de empresas, pero no solamente está aconteciendo en esta isla, sino en el conjunto del archipiélago canario, el número de empresas se está moderando poco a poco y vemos que se está produciendo pues esa pequeña caída sobre todo de pequeñas empresas del sector comercial más vinculadas a empresas familiar, con dificultades de relevo generacional, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de la demanda, vemos que, bueno, que el consumo ha ido bien, sobre todo en datos a través de cómo se ha comportado el sector comercial de la isla. Y luego hay otros indicadores que quizás han experimentado un cierto freno, como es el caso de las matriculaciones de turismo, que por primera vez pues retroceden después de haber estado creciendo durante el año 2022 y 2023 y vemos una caída interanual del 2,9% con 165 vehículos menos vendidos que en el primer trimestre de hace un año.
En términos de inversión, quizás, y también lo veíamos cuando se presentaba el boletín regional, vemos, como les comentaba, esa estabilidad en el número de empresas, ¿no? Llevamos creciendo desde comienzos del año 2021, lo pueden ver ustedes en el gráfico. El número de empresas inscritas a la Seguridad Social ha crecido de manera ininterrumpida durante los 3 últimos años, pero sin embargo vemos cómo poquito a poco se va desacelerando ese ritmo de crecimiento y ya en este primer trimestre lo hace a una tasa del 0,6%, situándose el número total de empresas inscritas a la Seguridad Social por encima de las 27.600 empresas en la isla. Recuerden que estos son empresas que tienen trabajadores a su cargo. Aquí no estarían todos los autónomos, por lo que el volumen del tejido productivo es mucho mayor en la isla. Luego, otro dato de inversión que solemos mirar es el indicador de confianza empresarial. Es verdad que retrocede un 1,4% en la encuesta de abril, que representa los resultados de las empresas en el primer trimestre y las expectativas para el segundo, pero no diría que es un dato negativo, porque lo que ha sucedido es que ha tenido un muy buen arranque de ejercicio. Piensen que el 28% de las empresas de la isla puso de manifiesto que había mejorado sus resultados empresariales con respecto a los de finales de año y un 52% que los había mantenido estables. Por lo tanto, casi un 85% del tejido productivo de la isla o mantuvo o mejoró su actividad durante los primeros meses del año. ¿Qué es lo que sucede? Que de cara a este segundo trimestre lo que se está apuntando más es a la estabilidad. Es decir, nuestras empresas están preveyendo más una estabilidad y una consolidación de sus resultados empresariales en este trimestre, que además, como sabemos todos, pues es algo más moderado desde el punto de vista de actividad, porque acaba la campaña de rebajas del comercio y también porque desde el punto de vista turístico es una época más valle, podríamos decir. Sin embargo, si se fijan en las respuestas pesimistas, lejos de aumentar, han disminuido. Es decir, se ha producido una reducción de las respuestas optimistas, pero también de las pesimistas, que han ido todas hacia el porcentaje de estabilidad. En cuanto a los distintos sectores económicos, vemos cómo siguen bastante dinámicos. El número de empresas inscritas a la Seguridad Social en el sector industrial pues aumentó levemente, un 0,3%, y se situó en las 995 empresas. También crece, en términos trimestrales el número de empleo, aunque es verdad que en términos interanuales se nota una moderación del número de empleos registrados este es el sector primario, en el sector primario. El sector industrial, vemos como las empresas inscritas a la Seguridad Social bajan un poquito en el trimestre, pero sin embargo se siguen situando por encima de hace un año, con un 1,3%. Estaríamos hablando ya de 1.300 empresas inscritas a la Seguridad Social en el sector industrial, un sector que, como ven, en los últimos trimestres no ha parado de crecer en términos de crecimiento del tejido productivo, algo que contrasta, por ejemplo, con otros sectores de la economía, donde vemos más estabilidad, y vemos también cómo hay un crecimiento muy importante en el empleo registrado. Un empleo que es muy, muy significativo que crezca, primero porque supone un empleo de alta calidad y suele ser bastante más estable que el de otros sectores, como por ejemplo los servicios. La construcción también vemos que hay un avance en términos interanuales en el número de empresas y en el empleo registrado. Es un sector que ya ahora mismo cuenta con más de 26.100 empleos registrados en la isla, y también vemos cómo crece su número de empresas. Es verdad que poquito a poco se van moderando esos ritmos de crecimiento que tienden hacia esta estabilidad, pero son datos positivos. Y luego el gran sector económico, el sector de servicios, vemos que crece de manera importante. Estamos hablando de que, aunque modera algo, vemos que el número de empleos registrados se modera algo en el trimestre como consecuencia, como les digo, de pues ese cambio de estacionalidad en el sector del comercio o una menor actividad
en el sector del turismo, de la hostelería, pero vemos que son datos muy positivos y que aún el empleo registrado está creciendo a tasas del 3,8% y el número de empresas sí es verdad que está estabilizándose con un crecimiento del 0,5%. Se trata de un sector que ha recuperado mucho tejido productivo, en torno, ahora mismo está en 22.600 empresas, pero aún no ha conseguido registrar o tener los registros de antes de la pandemia, donde llegaron a alcanzar o a superar las 23.000 empresas inscritas a la Seguridad Social. Y nuevamente el sector turístico sigue siendo el motor de la actividad económica de la isla y del conjunto de Canarias y sorprendentemente nos sigue sorprendiendo con nuevos crecimientos de entrada de turistas, tanto extranjeros como nacionales. El turismo extranjero se situó por encima de 1.700.000 turistas en el primer trimestre del año, una cifra históricamente no registrada en la isla, y también crecen los turistas nacionales con menos intensidad, pero lo hacen de manera significativa. En el conjunto del trimestre estaríamos hablando de 1.997.000 turistas, un 15% por encima de los que entraron en el mismo trimestre del año pasado. Por lo tanto, crecimientos similares a la media del conjunto regional que ponen de manifiesto pues, la importancia de esta actividad económica y que sigue tirando con mucha fuerza. Sí me gustaría destacar cómo, a pesar de esta entrada de turistas, los crecimientos que se están produciendo en el sector de los viajeros alojados, tanto en los hoteles como en los apartamentos, no están siendo de igual intensidad que el de la entrada de visitantes. En el caso del turismo de hoteles, está creciendo con respecto al mismo trimestre del año pasado a una tasa del 6%. ¿Qué quiere decir? Que el turista que entra no solo se queda en el hotel, sino también en esa alquiler vacacional que realmente es el que está eclosionando y el que está también acogiendo gran parte de esos crecimientos de turistas que estamos recibiendo en las islas. En cuanto al sector de la hostelería, vemos cómo también continúa creciendo el empleo y las empresas inscritas a la Seguridad Social. Los crecimientos son muy moderados en cuanto al número de empresas, apenas un 0,3%, y el empleo también se sigue moderando, aunque crece a unas tasas importantes superiores al 5%. Y todo ello se traduce en un comportamiento del mercado laboral muy positivo y eso también genera economía, genera actividad, genera consumo y retroalimenta este ciclo de crecimiento económico. El empleo registrado vemos que aunque va moderándose, crece a tasas del 3,7% en el mes de marzo, con 14.400 empleos registrados más que hace un año, son datos muy importantes, y de la misma manera sigue reduciéndose también el número de parados registrados, que lo está haciendo a unas tasas del 10%. Otro dato que podemos observar del mercado laboral es los afiliados a la Seguridad Social. Vean cómo no ha parado de crecer y supera con creces los registros prepandemia. Ahora mismo la isla registra en el mes de marzo 395.580 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone pues 14.819 más que hace un año y tasas de crecimiento que aunque se han ido moderando no han parado de avanzar desde mediados del 2021 y ahora mismo están en el entorno del 4%. Por lo tanto, datos muy positivos. Y centrándonos ya en la encuesta de población activa, quisiera que vieran que el registro que tenemos de ocupados en la isla nunca ha existido ese nivel de ocupación, con 493.150 ocupados, y me he retrotraído, si ven en un azul más clarito, hace 10 años. Comparando esas cifras con hace 10 años, vemos que hay un crecimiento muy importante, el número de ocupados, que hemos pasado después de, bueno, fue el año después de la segunda recesión económica, donde teníamos los peores registros de ocupación, de tasa de paro, lo veremos más adelante, y cómo desde ese momento, desde hace 10 años, y a pesar de haber pasado una pandemia, la isla ha recuperado con creces su nivel de ocupación.
Lo vemos también en los datos del paro. Fíjense que en el año 2014 era el máximo de desempleados que registró la isla, con 151.000 parados, y ahora mismo está por primera vez debajo de los 70.000 desde el año septiembre del 2008. Estaríamos hablando de 69.480 parados, una cifra que no se veía desde, como les digo, desde el año 2008 y datos muy positivos. Y si lo vemos en tasa de paro, fíjense que el máximo que llegamos a alcanzar en la isla de tasa de desempleo fue de un 33% en el arranque del 2014. Pues 10 años después hemos conseguido reducir esa tasa de paro pues casi un 19%, situándola en el 14%, niveles también del año 2008. Y lo que sí me gustaría destacar es que en 10 años la población activa de la isla ha crecido en 34.520 personas. Sin embargo, los ocupados han sido capaces de crecer en 116.580 y además hemos conseguido reducir el paro en 82.000 personas. Por lo tanto, son 10 años muy buenos, a pesar de ese pico que vemos en el año 2021 por la pandemia, donde subió la tasa de paro hasta el 24%, pero lo que sí me gustaría destacar es que a pesar de que el crecimiento de la población activa se ha producido de forma moderada, 34.000 activos más, lo que es espectacular es ver el nivel de ocupación que registra la isla en 10 años y que ha sido capaz de situarse ahora mismo en esos 493.000 ocupados, pero que son 116.000 más que hace 10 años. Nada más. Muchísimas gracias, Lola, por ese análisis tan completo y riguroso como siempre. A continuación tiene la palabra el consejero de Industria, Sector Primario y Comercio de Apoyo a la Empresa, Manuel Fernández. Gracias, vicepresidente. Buenos días a todos los que están aquí presentes en esta sala y los que nos siguen por las redes sociales. También, como no, saludar al presidente de la Cámara de Comercio, don Santiago Cesé, y una vez más unirme a las palabras de felicitación del vicepresidente, pues a Lola, la directora de la Cámara de Comercio, por esta radiografía, vamos a llamarlo así de forma coloquial, de la situación económica de Tenerife en general, de los sectores productivos, en particular. Está claro que a juicio de estos datos, pues una vez más, un cuatrimestre más, Tenerife tira de lo que es la economía regional. Y dentro de lo que es los sectores productivos de Tenerife, sobre todo el turismo, que es nuestra locomotora, pues es el que está tirando de nuestros sectores productivos, de nuestra economía, y de ahí el resto de sectores productivos, aunque ya de eso seguramente el vicepresidente y consejero de Turismo pondrá más énfasis al respecto. Con respecto a las áreas que me toca a mí gestionar, en el área, pues, por ejemplo, de comercio y consumo, yo voy a hacer la comparativa, sobre todo con el año pasado, porque claro, como ya comentó Lola, hacer una comparativa con el trimestre anterior, que era la campaña de Navidad, pues un poco, queda fuera de lo que es un análisis objetivo, ¿no? Y con respecto al año pasado, pues hay datos muy positivos, ¿no? Por ejemplo, que el movimiento de mercancías se ha incrementado un 5,3%, eso significa que se está generando actividad comercial, ha subido también el empleo en un 2,3% con respecto al año pasado. Son ya más de 70.000 personas en la isla de Tenerife que trabajan en el sector comercial y lo que es la tasa de paro pues se ha reducido un 9,4% y son 1.422 personas que han salido de esa lista de paro, repito, dentro del sector comercial con respecto al primer trimestre del 2023. En el sector primario, pues también Lola lo ha comentado, ¿no? Hay una estabilidad de lo que son los números, la actividad económica que genera el sector primario, es verdad, y ya lo hemos dicho en otras ruedas de prensa, la situación que tiene nuestro campo, ¿no? Y con esta extrema sequía en los últimos meses, y por eso también el Cabildo Insular de Tenerife, con su declaración de emergencia hídrica, pues ha liderado la toma de decisiones para mitigar lo que es este posible efecto adverso actual y en los próximos meses de verano, y yo creo que también pues eso no quita, y hay que decirlo también, que tenemos que seguir apostando por nuestro campo, nuestro sector primario y con políticas activas, repito, como se están haciendo a través del consejero delegado del sector primario de este Cabildo, Valentín González. Y con respecto al área que me toca a mí directamente gestionar, pues no hay más que congratularme de esos datos positivos dentro de lo que es la industria. La industria de Tenerife está liderando el crecimiento de la industria en toda Canarias. Estamos hablando de un crecimiento a nivel de Canarias de un 0,6%, en Tenerife es de un 1,3%. Ya son 1.321 las empresas industriales
en Tenerife, acercándonos cada vez más a ese techo que tuvimos en el año 2019, que eran 1.364 empresas. También felicitarnos de que ha bajado el número de parados en el sector en 400 personas con respecto al año pasado, un 13% más de porcentaje. Y también el incremento, lógicamente, del número de empleos en 700 personas también con respecto al mismo periodo, ¿no? Ahora mismo son 17.404 personas que trabajan directamente en el sector industrial. Y hay que también poner en valor que el sector industrial, de cada puesto de trabajo directo, genera 3 puestos de trabajo indirectos. Entonces estamos hablando, en general, que directa o indirectamente en Tenerife trabajan en el sector industrial sobre 70.000 personas de una población activa, que ya Lola dio el dato anteriormente, de unos 423.000 personas, es decir, un 17% de los que trabajan en la isla de Tenerife trabajan, repito, directa o indirectamente en el sector industrial. Y por eso también, desde el Cabildo Insular de Tenerife, ve este sector como primordial para ese impulso que le estamos dando en apenas un año que lleva este equipo de gobierno gestionando lo que es esta gran institución insular. Y de ahí también recordarles que incluso la semana pasada ya sacamos la segunda línea de ayuda al sector industrial en el Cabildo de Tenerife, a la reconversión del sector industrial, que se une a la que se sacó hace aproximadamente un mes para nuevos proyectos industriales en la isla de Tenerife. Estamos hablando de que en apenas un mes hemos puesto a disposición del sector industrial en la isla de Tenerife casi 1 millón de euros para promocionar, para potenciar aún más todavía, repito, el sector industrial en nuestra isla. Y también les adelanto que están ya a punto de salir 2 nuevas líneas del sector industrial que se unirán, repito, a las 2 que ya he comentado anteriormente. Yo finalizo ya. Yo creo que incluso, tanto el vicepresidente como el presidente de la Cámara de Comercio recordarán que cuando anunciamos los números, los indicadores del año pasado, buscábamos para este año 2024 por lo menos mantener los buenos datos del año 23. Yo creo que somos optimistas y estamos contentos, valga la redundancia, porque no solamente los estamos manteniendo, sino los estamos superando, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que felicitarnos toda la sociedad de Tenerife, porque eso al fin y al cabo es generación de empleo, generación de riqueza y generación de bienestar en nuestra isla. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Gracias, Manolo, y enhorabuena por ese trabajo de impulso a sectores tan importantes en la economía de la isla como los que acabas de describir. De descripción y análisis, como decíamos antes, la Cámara de Comercio nos tiene acostumbrados a un trabajo riguroso y amplio, también de impulso a todos los sectores económicos que se reúnen justamente en la institución cameral, y por eso siempre agradecemos ese trabajo y particularmente hoy la presencia también del presidente de la Cámara, quien tiene a continuación la palabra. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, consejero. Gracias y también felicitar a Lola por la exposición que realmente nos tiene acostumbrados. Yo solamente dar unas pinceladas sobre los datos que verdaderamente se han dado. Es evidente que los datos económicos son efectivamente muy buenos. Son también, y quiero aprovechar los retos que tenemos por delante y que deberíamos aprovechar estos datos económicos porque entendemos de que es una gran oportunidad para mejorar tanto la competitividad de lo que son de las empresas como también la vida, la calidad de vida de todos los tinerfeños. Está claro de que el turismo sigue impulsando, llegamos con unas cifras absolutamente de récord, con número de turistas, que si lo comparamos con el trimestre del año pasado, pues también tenemos no solamente el número de turistas, sino también número de ocupados de la última encuesta de población activa. Los turistas que han entrado de enero a marzo del 2024 tienen un incremento de un 15% con respecto al trimestre del año del 2023. Esto está dentro de la variación que realmente se ha suscitado también a nivel regional, pero hay una cuestión que nos preocupa y que Lola lo ha dicho por encima, pero que yo quiero entrar en ella. Vamos a ver, teniendo un crecimiento del 15%, los visitantes que han entrado, el nivel de intensidad que realmente las han ocupado los hoteles se ha traducido en un 6% únicamente. Y concretamente en lo que es la parte extrahotelera, digamos lo que son los apartamentos, lo que hemos visto es que es un 11%. Luego, el incremento que se está produciendo con una intensidad muy superior en otras tipologías.
Por lo tanto, en ese sentido, lo que realmente vemos es la necesidad de regular el crecimiento en el sentido de que tanto en la cantidad y también seguir incidiendo en lo que realmente es la calidad. Por otro lado, los sectores con carácter general han ido bien. Es verdad de que el sector comercial es una excepción, pero es estacional y en ese sentido lo tenemos que ver. Y por lo tanto seguimos viendo ese empuje, ese arrastre que tiene el sector turístico con respecto a los demás. En términos de empleo, bueno, no puedo resistirme verdaderamente pues plantear esos 423.000 ocupados que tenemos. Eso lo que realmente hace es un 42.000 trabajadores más con respecto a hace un año. Y también, por otro lado, subrayar lo que es la caída del paro, que han sido de 22.950 personas, ¿no? Todo esto, al final, lo que realmente nos hace llevar es que si lo hacemos una comparación con septiembre del 2008, donde teníamos concretamente la crisis financiera, es la primera vez que estamos por debajo de las 70.000 personas. Estas son variaciones verdaderamente muy positivas, a pesar de que ha crecido lo que es la población activa, del orden de 19.720 personas, ¿no? Por otro lado, decir de que la tasa de paro insular ha bajado al 14,05, son 5,4 puntos menos por debajo de hace un año. Y si realmente hacemos una comparativa con los últimos 10 años, tenemos que decir de que efectivamente los datos han sido muy positivos y muy favorables. Quiero realmente, para que nos hagamos una idea y lo que realmente ha pasado en estos últimos 10 años, tenemos una población activa que ha crecido en 34.520 personas, de los cuales se han hecho 116.000 personas, perdón, se me ha ido. El crecimiento que hemos tenido en 10 años de la población activa que quiere trabajar ha sido de 34.000 personas, mientras que los ocupados que hemos tenido han sido con un incremento de 116.580 personas. Y los parados se han reducido en 82.060 desde el primer trimestre del 2014. Esto lo que significa es que hemos bajado en una tasa de paro, en el paro insular, en 18,5% por debajo, cuando teníamos en el 2014 teníamos exactamente un 33%, que fue el peor momento que realmente teníamos. Yo creo que esto hay que ponerlo efectivamente en valor porque es muy importante saber de dónde venimos y en la situación en la que verdaderamente nos encontramos. Por otro lado, los indicadores de inversión, aquí sí que realmente me gustaría hacer una parada en el sentido de que, bueno, lo que estamos viendo es que se está ralentizando muchísimo, apenas crece concretamente las inscripciones a la seguridad de empresas inscritas a la seguridad social y las empresas lo que realmente estamos viendo es que prevén mantener prácticamente lo que son sus resultados en el corto plazo, ¿no? Hay un 84,4% de los negocios que piensan que van o bien a mantener o aumentar su actividad en el segundo trimestre. Las previsiones a corto plazo lo que se traducen es en una moderación que están caracterizadas por unos resultados que realmente vamos teniendo hasta el momento. A esto también tenemos que sumar concretamente lo que es la confianza empresarial,
que en este sentido se vienen reduciendo, lo hemos visto concretamente en la última encuesta de abril, donde realmente hemos reducido un 1,4. Esta confianza se viene lastrando, y se viene lastrando por una preocupación que realmente vienen teniendo los empresarios. Esta situación donde tenemos una emergencia energética, donde tenemos una emergencia hídrica, donde la sociedad y los empresarios hemos focalizado una preocupación en materias muy sensibles, como realmente son la vivienda, la regulación, la falta de regulación que hemos tenido concretamente en el alquiler vacacional, los problemas que tenemos de movilidad. Todos estos son una serie de retos económicos y sociales que deberíamos efectivamente reflexionar, pero al mismo tiempo buscar concretamente oportunidades y sobre todo buscarlas dentro de esa colaboración público-privado, que es lo que nos parece desde la Cámara de Comercio que realmente tenemos que tener. Dicho esto, yo no me resisto también a poner de que nosotros tenemos que efectivamente hacer un gran esfuerzo con carácter general para poder tener una transformación en nuestras empresas desde un punto de vista de la digitalización, también de la sostenibilidad y también con una simplificación administrativa. Creemos que los fondos europeos del Next Generation no podemos efectivamente dejarlos pasar. Yo no sé si realmente somos lo suficientemente conscientes de que esta oportunidad creemos que va a pasar mucho tiempo si no la cogemos para realmente actualizar nuestras empresas y nuestra sociedad, y no vemos que efectivamente estemos en el buen camino. Esto se está retrasando muchísimo, no salen los PERTE de las grandes empresas, no llega concretamente tampoco a las empresas, a las pymes, los fondos del Next Generation, y nosotros entendemos de que realmente tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Nos preocupa muchísimo también que no está compasado en este momento lo que es concretamente el crecimiento poblacional. Esto tiene que ir acompañado con la oferta y con la demanda de servicios que nosotros seamos capaces efectivamente de dar. Todo ello, lo que queremos también es decir que en ese equilibrio de oferta y demanda lo que no podemos es poner el territorio, digamos, en una situación de estrés, y lo que tenemos que apostar es, en definitiva, por la excelencia del destino. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias a ti, presidente, con toda la propiedad en este caso. Y permítanme, para terminar, que ya que tanto Lola como Santiago y así como Manolo han podido entrar en profundidad en los datos que arroja este primer informe de coyuntura del año, sí que pueda yo sobrevolar rápidamente algunas cuestiones sobre los datos para centrarme más en las reflexiones. Y la primera tiene que ver con que los datos, efectivamente, vistos en su conjunto, trasladan la idea de tener, afortunadamente, en este comienzo de 2024, una isla en forma, una isla que funciona y que está favoreciendo la creación de oportunidades y de empleo. Así se corrobora con esos datos que han ofrecido los compañeros de mesa que me han precedido en el uso de la palabra. Pero, lejos de querer sacar pecho de la situación, permítame que yo lo vea o lo califique con moderado optimismo. Y digo moderado conscientemente porque si no diría con optimismo literalmente. Tendría que emplear este término de moderadamente porque soy consciente en paralelo de los retos que hay que seguir enfrentando. Y no son retos precisamente sencillos. Nos tenemos que marcar también en paralelo al impulso a la economía a través de la gestión de las administraciones y particularmente en la isla de la del Cabildo, contribuir a seguir apoyando sectores productivos estratégicos. Ha hablado bien el consejero del papel que se está impulsando desde el área, particularmente desde el consejero del sector primario, para sostener
una parte de la actividad del sector primario en una coyuntura que aún sigue siendo muy compleja, donde siguen llegando amenazas muy importantes para el sostenimiento de su producción y donde el papel fundamental de la Administración aquí tiene que garantizar las condiciones esenciales para que en ese sector primario se mantenga actividad, se propicie el relevo generacional y se dé continuidad, por tanto, a explotaciones que no solamente tienen que ver con la llegada al mercado y a la mesa luego de los productos de abastecimiento básicos de nuestra despensa, sino también conseguir sosteniendo y generando el paisaje con el que se favorece a su vez también el mantenimiento de unos atributos esenciales para nuestra promoción como destino turístico. El sector industrial, llamado a ser el que contribuya especialmente a la diversificación de la economía, está siendo bien estimulado en este comienzo de mandato y creo que en buena parte también los datos que arroja este primer boletín tienen que ver con ese estímulo. Pero debe ser una política constante, no de coyuntura, con la que favorecer igualmente el dinamismo de la creación de nuevas empresas. Nos preocupa que efectivamente todavía no se denote que el dinamismo pueda hacer llegar más empresas al sector. Aún así, también favorecer la continuidad aquí en este sector de la industria en cualquiera de las diferentes manifestaciones en las que se está dando en la isla. Hay que reconocer también singularmente el auge que sigue teniendo dentro de las modalidades de inversión alternativa en el sector industrial el audiovisual. Algo que efectivamente también para este 2024 se prevé, por todos los apuntes que tenemos, que puede ser otro año de récord en cuanto a inversión en producción o coproducción en la isla. Pero también queremos hacer hincapié en que esos retos tienen que ver con, efectivamente, como apuntaba el presidente, la agilización administrativa y la generación de confianza a través de la concreción de determinados retos estructurales que tiene la economía de la isla, a modo de infraestructuras, a modo de inversiones, a modo de certeza, que efectivamente queremos propiciar para que también, junto a los datos de crecimiento económico y de empleo, el de confianza empresarial sea también otro que contribuya con su crecimiento a asentar la idoneidad de la isla de Tenerife como la isla donde se puedan llevar a cabo inversiones productivas que generen también bienestar y empleo en la isla. También quiero hablar rápidamente del sector turístico, que como se ha puesto de manifiesto, viene siendo el sector que como tradicionalmente nos acostumbra tira del carro de la economía, crea efecto de tracción sobre otros sectores económicos y evidentemente tiene también sus propias claves. Apuntaba el presidente por último que efectivamente el crecimiento de entradas viene apoyado esencialmente en el crecimiento de la oferta de la tipología vacacional de alojamiento. Y en eso también me gustaría aprovechar la ocasión para también poner de manifiesto que la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, como saben, ha venido tramitando el anteproyecto de ley de uso turístico de la vivienda con el fin justamente de implementar requisitos de calidad para esta modalidad de la oferta, que también debe ser de calidad, al igual que se ha exigido a la planta alojativa convencional, y que, lógicamente, esa implementación de requisitos de calidad, así como una regulación más adecuada, probablemente dé lugar a una mejor ordenación de esa oferta que llevará el crecimiento a términos de moderación más acordes con las expectativas que el destino se plantea mantener. Porque, como ya nos habrán escuchado en más de una ocasión, Tenerife hace pivotar su estrategia de promoción y, por tanto, también de producto, no tanto ya en el número, sino en la calidad. Y eso supone que pongamos especial énfasis en atraer a visitantes que tengan un mejor perfil de gasto, un mejor perfil de valoración de los atributos y características que ofrece la isla y que, por tanto, sean también partícipes de esa estrategia de sostenibilidad con la que Tenerife quiere seguir siendo una isla líder en el mercado, pero ejerciendo un liderazgo responsable. Que sea consciente de que el turismo tiene que generar ese efecto tractor sobre esos sectores económicos complementarios, pero a su vez también generar un empleo de la mayor calidad y estabilidad posible. Y para eso es necesario que las empresas que operan en el sector sean de la mayor rentabilidad posible. Por tanto, también el sector turístico seguirá siendo protagonista de diferentes medidas de impulso para albergar esa idea de calidad en cada una de sus vertientes. Particularmente, en fechas recientes ya anunciábamos cómo se pone en marcha un nuevo instrumento con el cual
desde el Cabildo Insular y con los ayuntamientos turísticos de las islas queremos acelerar el proceso de convergencia de calidad en un factor esencial dentro de la oferta como es el espacio público turístico. Esencial porque no solamente influye en la calidad percibida por parte de los visitantes, sino que a su vez también genera esas condiciones de atracción, de inversión en cuanto a renovación de la oferta complementaria del entorno. Por tanto, alineamos ahí también con ello el crecimiento económico con la calidad. Y por último, quería decir que, junto a todo lo anterior, creo que podemos también, dentro de la moderación, manifestar nuestra satisfacción porque Tenerife sigue evidenciándose como la isla donde tiramos del empleo y de la creación de riqueza en el archipiélago. Tenerife está llamada a ser, como isla más importante y de más población, una isla con un papel determinante. Pero por primera vez poder pasar en muchos años de la tasa del 15% de desempleo y llegar a un 14% es un elemento de referencia. Creo que ahí debe estar la ambición con la que nos movamos a la hora del estímulo al empleo y también, por supuesto, al estímulo a la creación de empresas sin el cual esos números de empleos no serán nunca posibles. Podemos, desde luego, impulsar, y lo hacemos cuando es así de conveniente, el empleo público en determinados sectores. Pero sin sector privado no puede haber sector público. Esa premisa la tenemos meridianamente clara en el Cabildo Insular. Y, por tanto, todas las políticas que ponemos en práctica van encaminadas a estimular a esos sectores productivos para que sean ellos los que marquen ese crecimiento económico y esas oportunidades para la sociedad tinerfeña. El empleo de estable y de calidad que necesita Tenerife debe venir de la mano de las empresas, de los empresarios y profesionales y, por tanto, a ellos seguiremos dirigiendo todos los esfuerzos posibles de incentivo, de apoyo y también de infraestructuras para conseguir que Tenerife sea ese escenario de creación de empleo estable que necesitamos para el bienestar de los tinerfeños y tinerfeñas. Ya con esto ya pongo fin a esas reflexiones y quedamos todos a disposición de los medios de comunicación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería hacerle una pregunta o bien a Lola Pérez o a Santiago CC. Muy buenos días. Si podían hacer una lectura de los resultados electorales de ayer desde el punto de vista económico para Canarias, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene Europa, lo comentaron también ustedes, con esas ayudas para el archipiélago. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a ver. Yo he puesto énfasis concretamente en lo que realmente son las ayudas, ¿no? Nosotros entendemos de que, lo he dicho antes, una grandísima oportunidad lo que son los fondos europeos y especialmente, concretamente, los Next Generation. Son fondos que no vamos a tener en muchísimo tiempo una oportunidad como esta. Son fondos que realmente están pensados para la transformación digital de las empresas, la sostenibilidad, pero también una cuestión muy importante que son nuestras infraestructuras. Nosotros tenemos un problema en nuestras infraestructuras con carácter general, que además también lo he comentado. Tenemos una alarma energética. Realmente eso lo que verdaderamente supone, si realmente lo pensamos, con un déficit que tenemos en este momento en torno a 258 megavatios. Tengan en cuenta de que en ese déficit, por ejemplo, una cuestión que nos está restando lo que es la competitividad es que nuestros puertos no están electrificados, por ejemplo. Eso no está contabilizado efectivamente ahí en ese déficit que realmente tenemos. Tenemos que tener en cuenta de que nos están poniendo, porque es la normativa europea, donde ya los barcos que realmente vienen aquí, que están en definitiva contaminando porque están en los puertos y tienen que tener sus grupos electrógenos funcionando, lo que hacen en definitiva es pagar esa tasa de que se produce por esa contaminación de CO2. Todo eso se repercute concretamente en el precio del transporte y se repercute al final en el consumidor. Y eso lo que verdaderamente tiene en una comunidad como es realmente la nuestra, al final es elevar, en definitiva, lo que es también la inflación. Tenemos problemas concretamente en otros puertos, como son el puerto de los Cristianos, que tenemos problemas. ¿Por qué? Porque lo tenemos, es un puerto de los que más pasajeros tiene en toda España y está absolutamente colapsado.
tenemos que utilizar fondos que los podemos tener para hacer las inversiones que realmente necesitemos, pero hay que hacerlo con carácter, digamos, inmediato. Pero no solamente eso, tenemos problemas en la movilidad, que también con lo que realmente se resuelve, en definitiva, es en buena medida teniendo inversión, y lo que nosotros realmente vamos viendo, y sobre todo además también para actualizar y para hacer nuestras empresas competitivas, ¿no? Y lo que realmente vemos es que para hacer todo ese cambio y teniendo en cuenta el tejido productivo que nosotros realmente tenemos, que es un tejido productivo donde si nos ponemos efectivamente a pensar, decimos, ¿cuántas empresas puede efectivamente tener Canarias en este momento? Pues podremos estar en torno a 140.000, una cosa así. ¿Cuántas empresas verdaderamente grandes hay en Canarias? Pues a lo mejor entre grandes y medianas podemos tener 900, pero ¿y todas las demás? Que son empresas que tienen menos de 10 trabajadores, a esas empresas, ¿cómo las vamos a digitalizar? ¿Cómo realmente tenemos que organizar todo lo que realmente conlleva para que le puedan llegar recursos y que podamos tener empresas que al final puedan ser competitivas? Lo que quiero decir es que son oportunidades que me dice, oiga, ¿y cómo realmente va a suponer ahora mismo en Europa? Pues mire, en Europa yo lo que realmente he visto de que al final, digamos, el centro derecha ha subido, centro izquierda ha bajado. Parece ser de que realmente van a continuar lo que son el centro derecha y el centro izquierda gobernando con una subida de la ultraderecha. Pero si se llega a ese acuerdo entre el centro derecha y el centro izquierda, yo no creo que al final, digamos, vaya a tener mucha repercusión, por lo menos en Europa. Eso es lo que yo realmente he entendido, ¿no? No sé si le he contestado a lo que... Le quería también preguntar sobre el tema del alquiler vacacional, que bueno, decía que le preocupa, ¿no? Que ha aumentado el número de turistas. Me parece que el dato que dio es de Canarias, ¿no? Entonces ha aumentado, decía, un 15%, y sin embargo decía que únicamente el sector hotelero y extrahotelero ha aumentado un 6 y un 11%. ¿Tiene el dato de cuánto habría aumentado el alquiler vacacional y exactamente por qué le preocupa y qué es lo que reclama? Entiendo que una regulación que decía tanto en calidad como en cantidad, pero si puede decirnos algo más. Sí, claro, y nos preocupa muchísimo, vamos a ver, porque realmente lo que estamos viendo es que los incrementos no se están produciendo porque realmente hayamos construido más hoteles, ni tan siquiera tampoco por apartamentos, sino hasta inclusive que hay apartamentos que se están pasando a la vivienda vacacional. Eso está, en definitiva, pues primero que es una competencia absolutamente desleal, en el sentido de que los hoteleros tienen que estar cumpliendo con 40 normativas distintas, cosa que efectivamente en la vivienda vacacional pues no se produce. Esto tiene una repercusión clarísima, concretamente en el mercado laboral también. Nuestros trabajadores lo que realmente nos dicen es de que cada vez les están subiendo efectivamente más los alquileres y que llegado el momento del vencimiento de los contratos, la gente no tiene para verdaderamente poder dedicar más recursos a poder pagar los alquileres. Eso está, en definitiva, trasladando a esos trabajadores a otras viviendas cada vez más lejos. Al mismo tiempo se está produciendo más problemas de la movilidad, con lo que verdaderamente vamos teniendo. Y mire, vamos a ver, la vivienda vacacional es una tipología legal. Es una tipología que tiene que estar, que está en el resto del mundo, y lo que tiene que ocurrir es que esté debidamente regulada, como están regulados los hoteles, como están regulados los apartamentos, y además que en definitiva también puedan tener, digamos, un control de calidad, porque nosotros no podemos apostar por la cantidad, nosotros tenemos que apostar por la calidad, que es lo que verdaderamente se está haciendo. Habrá visto de que sí, hemos tenido efectivamente, por un lado, mucho más turistas, pero por otro lado también hemos incrementado el gasto turístico. Luego, yo creo que hay que estar en esa línea, y eso no se ha conseguido solo, eso se ha conseguido porque concretamente en el periodo del COVID hubo una inversión, sobre todo privada,
muy importante en los hoteles donde lo que se hizo fue esos hoteles actualizarlos. El que tenía 3 estrellas subió a 4 estrellas, hemos subido el nivel y hemos podido demostrar también de que efectivamente se puede facturar, digamos, más teniendo, digamos, el mismo número de turistas. Entonces, todo eso lo que vemos es que se está produciendo un desplazamiento, de que los turistas que llegan más y que se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Nosotros tenemos que ir acompasando nuestras infraestructuras, concretamente con la cantidad de turistas que también vienen. Entonces, no es un problema del turista y, por otro lado, también la población que va creciendo. Y eso hay que buscar un control para que pueda estar acompasado y que pueda estar equilibrado. Tenemos problemas hídricos también. Tenemos problemas con las aguas residuales. Hay cuestiones que además se dicen sin ningún fundamento, ¿no? Oiga, mire, los campos de golf, mire usted, los campos de golf se riegan con aguas residuales que no se pueden aprovechar de otra manera. ¿Qué es lo que verdaderamente queremos? Que en definitiva las tiremos al mar, el agua, sin realmente estar depurado. No sé, yo creo que todo esto conlleva una reflexión muy importante. Soy y somos los empresarios muy empáticos con muchas cuestiones de que realmente se han puesto encima de la mesa, pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy seria, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta va un poco en la misma línea. La semana pasada el Ministerio de Consumo anunció que iba a requerir a las plataformas como Airbnb o Booking, digamos, el censo de las viviendas vacacionales que tenían para detectar aquellas que estuvieran operando sin licencia, con multas de hasta 100.000 euros. Entonces, justo ahora que se está hablando de lo que han estado comentando, de que ha crecido ese número de turistas y ha habido un auge en las viviendas vacacionales, si quizás este anuncio, digamos, entre comillas, sorpresivo de consumo, de que van a perseguir las viviendas sin licencia, puede generar un retroceso en la oferta de viviendas vacacionales y puede afectar al turismo, digamos, como más de golpe, más antes de que se regule paulatinamente, como ustedes comentaban. Hombre, no sé si a lo mejor tú la quieres. Hasta donde verdaderamente yo he podido entender en el anteproyecto de ley susceptible de que realmente se pueda cambiar efectivamente en el Parlamento, aquí la vocación que realmente tiene la Consejería es de una transición y una transición ordenada. Otra cosa distinta es que con la propia legislación que tenemos en este momento, y si verdaderamente se aplicara, muchas de las viviendas vacacionales que están abiertas no deberían de estarlo. Eso es una reflexión que también tenemos que efectivamente hacer. O sea, que no es solamente lo que realmente vayamos a hacer con el anteproyecto de ley, el cual desde la Cámara de Comercio nosotros hemos defendido y nos ha parecido muy valiente por parte de la Consejería, sin perjuicio de que hemos hecho también alegaciones, porque hay cuestiones de que efectivamente entendemos en el anteproyecto de que hay que regular de otra manera. Pero el fondo es este, con respecto a que las plataformas pues efectivamente las tengan que realmente controlar sin ningún género de dudas. Una de las formas que realmente tenemos para que esto no suceda, ¿no? Me permito hacer un apunte también complementario, si es posible, y es en el sentido parecido al de Santiago, en la primera de las cuestiones que quería resaltar, solo que añadiéndole que creo que en esto el Ministerio llega tarde. Ya son las comunidades autónomas las que se han adelantado a tener este trabajo de comprobación con las plataformas que comercializan el producto de vivienda vacacional, pero incluso en el anteproyecto de ley ya la Comunidad Autónoma de Canarias en concreto avanza mecanismos novedosos de coordinación de datos con los que poder tener ya desde el momento en el que se cruza la llegada de la solicitud de registro de una vivienda nueva los datos sobre la viabilidad misma en sí de tener la posibilidad de registrarla, por los meros datos que se crucen con el registro de la propiedad. Me refiero que también se incorpora, en este caso, las ventajas que dan a día de hoy determinados dispositivos y aplicaciones digitales para favorecer un trabajo previo que evitaría, en buena medida, ese trabajo de comercialización indebida, por llamarlo de alguna forma, de determinado tipo de oferta de alquiler vacacional. Pero el otro elemento que me gustaría destacar es que el mejor servicio que creo que podría desarrollar la Administración Central del Estado, en este caso, es derogar o cambiar
los términos de la ley vigente en materia de vivienda, porque es uno de los principales factores, si no el principal, por el que está migrando constantemente vivienda del mercado residencial al mercado vacacional. A veces incluso con expectativas dudosas del propio propietario, pero la alarma que genera el miedo a no poder recuperar un inmueble para el disfrute o para la explotación en esa modalidad de alquiler residencial está generando que incluso en algunas comunidades autónomas en el último año, el 23, llegue al 40% el porcentaje de vivienda que ha salido del mercado residencial para incorporarse a vacacional. Por tanto, creo que ahí también tendríamos un elemento de contención si llevara a cabo las medidas adecuadas, en este caso el Ministerio de Vivienda. ¿Alguna cuestión más? Bien, muchísimas gracias a todos. Buenos días.